Muy buenas noches, amigos del Grupo Árbitro del Mundo. Un placer tenerlos acá nuevamente. Hoy tenemos una nueva iniciativa de nuestro grupo, como lo habíamos prometido, un conversatorio sobre la historia del fútbol de salón a nivel de Sudamérica, con el invitado, el profesor Pablo Rico, representante de nuestro país hermano Colombia. Entonces, los vamos a dejar a él que nos dé una exposición sobre todo el conversatorio del fútbol de salón, cortesía del grupo de árbitros del mundo. Profesor Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, profe Ariel, bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, Entonces, caballeros, vamos a hablar de la historia del fútbol de salón. El fútbol de salón, cuando hablamos de su historia, tenemos que hablar de qué es el fútbol de salón, de dónde nace el fútbol de salón. Este es un deporte hecho para niños, tiene su protocolización, es decir, su identidad, su propia, a, a manera de ejemplo, su fe de nacimiento. Esto que es un juego de salón. Cuando nace el fútbol de salón, hablemos de los impulsadores del fútbol de salón en algunos países eh, de Sudamérica, hablemos de las instituciones internacionales que rigen nuestro deporte y al final hablaremos de cualidades de un árbitro. Iniciemos pues, ¿qué es el fútbol de salón? El fútbol de salón es un deporte de conjunto que se juega con balón en un espacio reducido con reglas nacionales e internacionales plenamente definidas y reconocidas. Este es un deporte que desde su inicio nació con reglas, desde su inicio. ¿Dónde nace el fútbol de salón? No se debe decir que el fútbol de salón nació del fútbol. No nació del fútbol. Esto no es un derivado del fútbol. Tres deportes marcaron su inicio. El baloncesto, ¿sí? El que creó don Jamin Smith, ¿sí? De él se tomaron los 5 jugadores en el campo, el tiempo de juego de 40 minutos, que como fue hecho para niños, los 40 minutos científicamente está comprobado de que es el tiempo máximo que va a estar un niño en movimiento. El posicionamiento de algunos jugadores. Ustedes saben que existe el pívot, poste, aleros, eso que se da en baloncesto, también lo trajo a este deporte el profesor Seriani. Del balonmano de don Emilio Loza, asumió la prohibición de tirar desde cualquier posición. Esto cuando se inició, hasta el año 2003, no se podía patear a gol desde dentro del área de meta. Después del 2003 se pudo hacer. Las medidas de la cancha, del campo de juego. El otro deporte es el waterpolo, el de O'Neill Wilson. De él se puede decir que de él se tomó la modalidad para dirigirlo, que tuviéramos un árbitro como juez, tuviéramos 2 jueces o fiscales de línea que actuaban en las esquinas del lado contrario de la mesa de control, ¿sí? En cada esquina, y utilizaban banderines. Y el concepto de gol. ¿Listo? Este es un deporte hecho para niños. ¿Por qué hablamos de que es un deporte para niños? Lo podemos afirmar sin lugar a dudas, ¿sí? Por su reglamentación, por su filosofía, por su espíritu, y es conveniente para la formación deportiva de los niños. ¿Qué pautas? ¿Qué nos lleva a afirmar esto? Esto se afirma muy fácilmente en 10 puntos. En esta fotografía vemos, no pudimos definir si esta persona que está acá, este profesor, es el profesor Seriani o no, pero los jugadores que son niños están perfectamente uniformados, ¿sí? Y se está jugando, ¿sí? No podemos definir, no pudimos definir, por más que investigamos a la cosa, si era el profesor Seriani o no. Pero veamos la elegancia, está de traje, porque era una materia. Esto nació para niños, esto. Con el tiempo, mírenlos, aquí los tenemos más joviales, coloridos, todo como en mejor forma. Pero hablemos.
Esto es un deporte para niños porque el espíritu de salón se refiere a la conducta, no al lugar donde se juega, no al coliseo, sino a la conducta de los participantes. Porque las reglas priorizan las buenas costumbres, la integración y el respeto. Porque formamos al niño en conducta que rechazan la violencia de cualquier tipo. Porque el ámbito donde se desarrollan los juegos es sano y de protección. Porque el lugar de juego y el balón son adecuados para la posibilidad física del niño. Porque están protegidos del mal tiempo, el sol, el frío, el calor, entre otras cosas. Porque el desarrollo técnico y táctico que les alcanzan es muy bueno y hace que jugadores al correr del tiempo tengan buena representación dentro del fútbol convencional o lo que nosotros conocemos como fútbol 11. Esto parece increíble, pero la fotografía que van a ver ustedes a continuación, este muchachito que está en la mitad, en ese momento tiene 16 años. Es Ronaldinho. Y en ese momento actuaba como juez, actuaba como árbitro. Que hay una historia al respecto de eso, sí, hay una historia al respecto a eso, ¿sí? Pero de eso lo vemos. Aquí vemos a Mario Alberto Kempes de Argentina jugando en España, fútbol de salón. Se prepararon en esa disciplina cuando llegaron. El gordito de Brasil, Ronaldo, también jugó fútbol de salón antes de jugar al fútbol. Es una conducta ética amateur, respeta al niño, trabaja en su formación, en sus posibilidades físicas, psíquicas, brindándole la posibilidad de juego sin presiones, ¿sí? Y educando e integrando a los niños. Ese es el resultado, eso es lo que se busca, más allá de la estadística, que si se ganó, si no se ganó, si sumó puntos, si no sumó puntos. Ese es el meollo del asunto. Es un deporte que en proporción adecuada da las posibilidades físicas y psíquicas al niño para que en una medida de cancha que es hecha para ellos, 16-28, no lo que estamos viendo ahorita de 20-40, sino 16-28 se hizo para ellos y nació con esas medidas, ¿sí? Todo esto lo hace especial para los niños. ¿Qué sucede? Con el correr del tiempo, el fútbol de salón o futsal, diferente e independiente a lo que fue su creación, viola las cuestiones para hacer que los jóvenes, llevarlos al profesionalismo sin respetar su edad, sin respetar su origen o sus posibilidades, ¿sí? Ahí se comenzó a desvirtuar la verdadera esencia de este deporte. Hablamos de la protocolización. ¿Qué es esto? Esto es que en el año 83 y con fecha 9 de junio, bajo el acta 2534 en Madrid, se le dio identidad. Es como si fuera el registro civil de nacimiento a este deporte. Y nació como una necesidad de los profesores de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, ¿sí? Para contener el ímpetu, esa inquietud de los niños en los descansos. Tocaba apaciguarla. Y qué mejor que un deporte. Entonces, luego de las clases de gimnasia, la calistenia, lo que se conoce como calistenia, que es la gimnasia, se hacían partidos de baloncesto, ¿sí? Entonces los chicos ya comenzaron a colocar, con el ámbito del gol y toda la cuestión, colocaron los bancos donde ellos descansaban, los colocaron en cada costado del coliseo donde jugaba baloncesto, ¿sí? Y los utilizaron como arcos. Y esto se jugaba con la mano, ya que este deporte viene del balonmano, del waterpolo y del baloncesto que se juegan con la mano. El profesor Seriani nació en el 2007, en 1907 y muerto en el 96. Al pasar el tiempo, quitó las bancas y en las paredes con tiza pintó unos arcos similares al de balonmano, ¿sí? Para después utilizar los arcos de waterpolo. Un juego de salón. ¿Por qué decimos que es un juego de salón? Cuando el profesor Juan Carlos Seriani creó esto,
lo hizo con reglas de waterpolo, balonmano y baloncesto, ¿sí? Y eso se le conoció como juego de salón. Como juego de salón se le conoció. Y uno de los inconvenientes que tuvo el profesor era el balón. El balón rompía muchos vidrios, tenía demasiados inconvenientes y fue bastante difícil. Él se demoró 2 años en conseguir un balón que funcionara para eso, para ese deporte, que tuviera más peso, menos rebote, ¿sí? Esas porterías que tomaron como las bancas, esto sí, donde descansaban los niños, después improvisaron a imitación del balonmano, lo que decíamos ahorita, los arcos. Y por último, con la fiebre que despertó el fútbol, dado que en 1924 Uruguay es que el campeón olímpico de fútbol y en el 30 organiza el torneo mundial y es campeón, ¿sí? Hay más fiebre. Y un día cualquiera en el juego, cruzando sus balones de mano en mano, ¿sí? A un niño se le cae el balón, lo patea, atrae la situación y eso dio inicio a que se jugara con el pie. El error de un niño al permitir que el balón se cayera y patearlo dio el origen a que se jugara con el pie, teniendo en cuenta el antecedente futbolístico del país. Fue tal aceptación de este deporte, ¿sí? En la forma como se vio, que en 1933 el director del instituto, don James Sumner, ¿sí? Recomendó que las reglas que había creado Seriani de esto llamado juego de salón se enviaran a Estados Unidos, a Nueva York, y de ahí se abrió para el mundo. Entonces fue a Brasil, fue a México, fue a España, fue a Perú, hablando con unos árbitros, con unas personas de, de Ecuador, la Inca, ¿sí? Lo llevó al Ecuador. Por eso que hablábamos ahorita del deporte que están jugando allá, parece que es el derivado de eso que llevó la Inca al Ecuador. ¿Cuándo nace este fútbol? Este fútbol nace el 8 de septiembre de 1930, ¿sí? En 1953 se le dio el título de futsal, de fútbol y sal de salón. Y oficialmente se utilizó ese nombre en el Mundial de 1982 en Brasil, un torneo organizado por Brasil, y en ese momento lo reglaba FIFUSA, la Federación de Fútbol. ¿Sí? Con este título de futsal no lo tengo acá, porque no quiero hablar del otro deporte, pero en 1986 FIFUSA le permite a la otra entidad rectora de utilizar el término futsal para el deporte que estaban comenzando a proyectar. Al instituto donde nació este deporte llegaban los profesores de educación física de Sudamérica a perfeccionar sus conocimientos en educación física. Esto hizo que conocieran este nuevo deporte, se entusiasmaran con ellos y los llevaran a sus países. Los profesores Joao Latufo y Julián Jarandesi, ¿sí? Lo llevaron a Sao Paulo, ¿sí? A Sao Paulo, a Brasil, ¿sí? Y ellos son los pioneros y en cierta forma los responsables de que el fútbol de salón, este futsal, se conociera en el mundo. Ahí nació el reglamento que después fueron traducidos a español en los diferentes países, ¿sí? Aquí en Colombia lo hizo una persona, en Ecuador lo hizo otra, en Argentina lo hizo otra, ¿sí? Este deporte, como lo vimos, se fue popularizando, se fue llevando, ¿sí? Y hay que reconocer que algunas personas en algunos países, tenemos los datos, voy a presentar 3 países que se lograron conseguir los datos reales. En Argentina, el señor Roberto Benítez, este gordito que lo vemos acá, ¿sí? Impulsó este deporte, impulsó la creación de la Asociación de Fútbol de Salón de Argentina. Y esta fotografía que estamos viendo acá es un homenaje que le están rindiendo a don Roberto en ese momento. A este amigo creo que lo conocemos, ¿cierto? Nos ha acompañado bastante.
es don Jorge Daniel Lucero. En Brasil, como ya les dije, el profesor Yao Latufo y Julián, el don Julián sacó este libro que en su momento fue un hito en fútbol de salón. Esta es una imagen de lo que es nuestro deporte, de cómo lo queremos, de cómo lo movemos. En Colombia, un primer intento lo hizo Santiago Morocho Morales, ¿sí? Pero en Colombia no pegó. ¿Por qué? Porque en Colombia ya estaba arraigado, estaba fortalecido eso que conocemos nosotros como banquitas, que en la barriada se colocan ladrillos, se asemejan de los árbitros, de los arcos, y se juega. Pero se jugaba esto. Por eso no pegó, porque eso estaba muy arraigado. Esas banquitas estaban muy arraigadas. Tiempo después, don Jaime Arroyave Rendón, siendo directivo del Club de Fútbol 11 de los Millonarios, llegando en un viaje a Brasil, por la ventana del avión, vio una cantidad de canchas pequeñas, ¿sí? Él veía que las canchas eran pequeñas y que había mucha gente jugando. Ya cuando aterrizó, averiguó, se empapó de esto y lo trajo a Colombia. El pantaloneo, como le decimos en Colombia, fue el que le dio el impulso a lo que hoy tiene Colombia como fútbol de salón. En Colombia se conoció más como microfútbol y se conoce más como microfútbol que como fútbol de salón. El año pasado murió don Mike Forero Nugués, que fue la persona que le dio el título de microfútbol. Don Jaime Arroyave lo invitó a que don Mike Forero Nugués era periodista de uno de los diarios de Colombia, de uno de los diarios más influyentes de Colombia. Don Jaime Rendón lo invitó al Templo del Fútbol, una cancha que se conoce como el Templo del Fútbol en Bogotá, y le dijo, venga, mira, para que él le hiciera propaganda, lo impulsara por medio del periódico. Cuando él lo vio, cuando don May Forero lo vio, dijo, esto es un microfútbol. Llamó tanto la atención que en Colombia se llamó microfútbol. Tanto así que hay uno o dos reglamentos, no se me da en este momento, que no dice reglamento de fútbol de salón, sino dice reglamento de microfútbol. Entonces, ese es de los impulsores de esto. Tengo entendido, por los diálogos que le digo, que a Ecuador lo llevó el instituto, el INCA, ¿sí? Veamos qué instituciones internacionales rigen este deporte. En 1965 nace la primera organización de fútbol de salón, la Confederación Suramericana de Fútbol de Salón. En el 71 nace FIFUSA, ¿sí? La Federación Internacional de Fútbol de Salón. En el 88 nace la Unión Europea de Futsal. En el 90 nace nuestra querida Panafutsal, la Confederación Panamericana de Futsal. En el 2002, por algunas cosas que no voy a traer a colación, aparece la Asociación Mundial de Futsal, que es la actual rectora. Se habla, se dice que FIFUSA se acabó. No, FIFUSA no se acabó. FIFUSA sigue vigente, sigue actuando. En el 2018 organizó un torneo de clubes en Barcelona, España. Y en el 2017 nace la Federación Europea de Futsal, que llegó a reemplazar a la Unión Europea de Futsal que se había creado en el 88. Estas son nuestras instituciones, son las instituciones que rigen nuestro deporte. Hablemos, para dirigir a esto se necesitan árbitros, para controlar, para hacer posible la buena convivencia, para que se respete el reglamento necesitamos árbitros. Y estos árbitros necesitan cualidades. Aquí tenemos 4, la consistencia, la comunicación, la decisión y la calma. Veamos qué es consistencia. Las decisiones del árbitro deben ser las mismas
en similares o idénticas situaciones. Si usted pitó una mano, cuando la cometa el otro equipo también la pita. Debe ser consecuente con eso. La comunicación. Se debe establecer una buena relación con jugadores y cuerpo técnico. Recordemos que un partido de fútbol de salón tiene 4 equipos. El equipo A, el equipo B, que son jugadores, el equipo de la organización y el equipo de juzgamiento, que son los árbitros. Esos 4 equipos tienen que estar en concordancia, deben comunicarse, no son enemigos. No es que ese cosita por el estilo que llegó el árbitro hay que darle, montémosela, no, tiene que ser la convivencia. Este deporte se nació para convivencia. Por eso los 4 equipos debemos estar unidos. No es que, llegó el 5 chica muestra, ese se la monto. 2 jugaditas y lo saco. No, eso no. Es convivencia. La decisión. Las decisiones de los árbitros deben ser rápidas, de acuerdo a la acción observada. Recordemos que hay un viejo adagio entre las frases de fútbol de salón que dice, el que piensa pierde. Pero para poder hacer eso, tenemos que estar capacitados. Ese árbitro debe mantener la calma. ¿Qué es mantener la calma? Tener control, y control especial en situaciones como en los insultos, en la violencia, en los tumultos, en los comentarios. ¿Cuántas veces a nosotros nos han pasado por encima las bolsas de agua, en ocasiones la piedrita, el madrazo? Entonces ahí tenemos que tener la calma. No puede perder la calma el árbitro. Si pierde el árbitro la calma, pierde el partido. Hay una cualidad que se llama la integridad. ¿Qué es la integridad? Debe ser justo, imparcial, honesto, siempre actuando con el mismo criterio cuando es de puntuar o decidir. No, para aquí sí y para allí no. No dejarse influenciar por los gritos de los técnicos, jugadores y público en general. No cambiar las decisiones tomadas por miedo a la calificación. Entonces, como lo están calificando porque le van a dar escalafón, entonces cambio las decisiones, ¿sí? O porque el resultado conviene en una forma o conviene en la otra, cambio el resultado. No, debe ser firme en sus decisiones. El principio de un arbitraje está en el conocimiento de las reglas y su aplicación. Recordemos que el reglamento es uno y solamente uno. Aunque este concepto ahorita en fútbol de salón está cambiando porque la MF le dio la facultad a las federaciones de los países de hacer algunas modificaciones. Pero el reglamento es uno, pero su aplicación es N a la N potencia, porque todos los partidos, así jueguen los mismos equipos, con los mismos jugadores, todas las veces serán partidos diferentes. Entonces, tengamos cuidado en eso. Hay una cualidad que es el juicio y otra que es la motivación. El juicio es la confianza en sí mismo, en su habilidad, en lo que sabe, en la forma como enfrenta las situaciones y cómo mantiene el control. Eso es el juicio. Si no se está motivado, si uno no tiene motivación, la cosa no funciona. Entonces, el árbitro tiene que estar motivado y motivado a nivel arbitral para poder disfrutar ese trabajo. Y eso se hace con mentalidad positiva, pero sí debe estar pendiente. Vamos a ver aquí algunas fotografías de situaciones de fútbol de salón. Tenemos aquí, este es el equipo arbitral que estuvo en México. Este es mostrarle cómo funcionaba un juez de línea. Aquí está en la esquina y está indicando con su banderín. Eso tenía elegancia, tenía posición, a dónde se llevaba el banderín. Eso no era en cualquier parte, tenía su protocolo. Vemos cómo los chicos se presentan, hacen sus equipos, tenemos dirigentes, ¿sí? Y tenemos, en este caso, el árbitro central, los 2 fiscales de línea con sus banderines y capitanes al inicio de un partido.
chicos jugando, nuevamente se me repitió la figura del banderín, y estas dos fotografías de abajo es una vanagloria mía, una debilidad mía, dado que estas tres chicas que estaban dirigiendo ese partido, esta chica que está aquí a la derecha es mi hija, ¿sí? Y esto es la fotografía de los 6 árbitros que dirigíamos el partido, porque era una sexteta la que dirigía los partidos en un torneo 12 mejores patrocinado por Saeta, y esta tiene su historia porque los árbitros, la edad de los árbitros en ese momento, la edad de los árbitros sumaba un poquito más de 300 años. Estos dos caballeros del centro en ese momento sumaban más de 120 años. Es mi compañero de siempre y yo, que fuimos los árbitros de ese partido. Más fotografías de cómo se juega, de cómo se lleva, la elegancia. En algún momento hablaban de por qué los uniformes, de por qué se dirige con pantalón y no con pantaloneta. Es la elegancia que da el pantalón, los zapatos blancos, ¿sí? Es elegante, ¿sí? Hablemos de que el conocimiento nos da poder y reconocimiento, ¿sí? Pero hay que estudiar, hay que trabajar. Trabajemos para que el árbitro no le tengan miedo. A ese árbitro, en lugar de tenerle miedo, tenemos que trabajar para que en lugar de infundir miedo, infunda respeto. Recordemos que el respeto no se exige, el respeto se gana. Señores, esa fue nuestra charla. Entonces, en este momento le digo muchas gracias por su participación y les dejo con una frase que me ha acompañado durante muchos años. Bueno, Esta profe, frase nació en una cantina, en un sitio de consumo y respeto. El árbitro que no corre durante el partido, de seguro deberá correr en la cabeza y tiene que correr. Muchas gracias, muy amables. La información fue una recopilación hecha por Jorge Daniel Lucero de Argentina y Pablo Antonio Rico, quien les habla. Muchas gracias, muy amables. Preguntas, dudas, aclaraciones, con mucho gusto las vamos a resolver a partir de este momento. muchas gracias, profesor, por su intervención. Bueno, muchachos, felicitamos al profesor y al panel que estuvo con nosotros el día de hoy en la charla, explicando la historia del fútbol de salón. Muchísimas gracias, profesor, y a todos los que participaron con nosotros el día de hoy. Vamos ahora a pasar en un momento a preguntas y respuestas para cualquier inquietud que tengan todos los compañeros.